este espacio para que ocurran estas presentaciones, estos encuentros. Y bueno, aquí estamos con la presentación de Abril o Nunca, estamos en abril, así que es una coincidencia y tenemos una doble coincidencia porque en este libro ocurre un hecho muy importante el 13 de abril, hoy estamos a 14, ayer era festivo en Salamanca, pero si no lo hubiera sido, hubiéramos tenido una precisión corsaria absoluta. Bueno, Juan, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí de vuelta. Bueno, gracias por estar aquí. Juan estuvo hace muy poco con Mapa de Soledades y bueno, la obra de Juan, algunas la conoceréis, otras no. Juan ha escrito Mapas de Soledades, como he dicho, un ensayo literario que ha sido su última obra y ahora vuelve a la narrativa con Abril o Nunca. Ha escrito otras novelas como Canadá, también tenemos El cielo de Lima, bueno. Ya tiene un gran bagaje en narrativa y ha vuelto ya con esta novela ambientada en Benidorm. Tampoco estamos en Benidorm, pero... No, pero bueno, mejor, mejor. ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte por qué Benidorm, que empezáramos hablando de Benidorm, del mar, del agua y la importancia que tiene en esta novela. Bueno, lo primero, muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido, por estar aquí a mi regreso por Salamanca y gracias también por que vuelvo a contar contigo para presentarlo, me parece que ya se ha convertido en una rutina, así que el próximo libro te va a tocar. Bueno, la verdad es que yo no conocía a Benidorm cuando empecé la novela, cuando tuve las primeras ideas sobre el libro. La conocía, pues como me imagino que lo conoce todo el mundo, por la publicidad, por películas, por libros, pero rápidamente entendí que era el lugar donde yo quería ambientarlo. Primero necesitaba un lugar veraniego, si habéis leído el libro entenderéis por qué, tenía que ser un lugar donde hubiera playas, donde hubiera una cierta relación con el mar. También me interesaba que fuera un lugar muy eufórico, con mucha felicidad, con mucha alegría, porque iba a contrastar con lo que le iba a suceder al personaje en la novela. Y al mismo tiempo, claro, Benidorm tiene algo muy interesante, y es que es una una ciudad que tiene algo de ciencia ficción, tiene algo de postizo, de simulacro, de imitación. Y esta es una novela que, aunque podemos decir que está en clave realista, tiene una cierta mirada fantástica. De hecho, hay lectores que la están interpretando en clave fantástica, lo cual me parece muy bien como posibilidad, pero digamos que está ahí un poco en el límite. Y al mismo tiempo esta es una novela de repeticiones, de un personaje que busca reproducir una y otra vez el día en el que perdió a su hija, una y otra vez. Necesita volver y tratar de hacer las cosas mejor. Digamos que está intentando hacer una especie de viaje en el tiempo. Y Benidorm es una ciudad que, si habéis estado lo sabréis, está hecha a base de imitaciones. Tiene rascacielos imitando Nueva York, tiene pubs que parecen sacados directamente de Londres y como transportados con una grúa. Todo está hecho, digamos, de cartón piedra, como una especie de repetición, de simulacro para satisfacer al público. Y entonces era un lugar que a mí me servía muy bien para enfatizar uno de los temas centrales de la novela, que es precisamente esa repetición. Además me hacía gracia, creo que es una ciudad, bueno, pues con cierta... pesa sobre ella una cierta categoría de ciudad fea, de ciudad hecha para, digamos, para el disfrute rápido y barato. Y creo que a veces pecamos de intentar buscar lugares, entre comillas, bonitos para ambientar los libros, o lugares con un cierto encanto, y a mí me interesa mucho buscar el encanto de una ciudad que aparentemente no lo tiene, ¿no? Y todos estos elementos pues, me iban girando en la cabeza cuando buscaba un paisaje y un lugar en el que poner a vivir a Daniel y a Teresa, y acabó siendo Benidorm. Bueno, aparte en Benidorm, Daniel, el protagonista, podemos decir, de esta historia, profesionalmente se dedica al buceo. Ha tenido una trayectoria laboral en Madrid ajena al mundo al mar, al mundo del buceo, es abogado. Y bueno, decide cambiar de ciudad y dedicarse a ello. Y precisamente Juan, el buceo sirve como analogía en esta novela para expresar también qué es el recuerdo, también qué es el duelo, ¿no? Porque, como ha dicho Juan, pierde a su hija y el agua nos hace que perdamos la orientación. Y precisamente cuando leía la novela, relacionaba el buceo con Benidorm también como esta idea, ¿no?, de que el personaje va a un ritmo distinto al resto de la ciudad, ¿no? También nos sirve este paralelismo para encontrar cómo el duelo nos retrae, nos posiciona en un tiempo que no pasa y que nos altera tanto que somos ajenos al resto del mundo. Hay muchas analogías, sí, del buceo con varios temas que me interesaban. Lo interesante es que quizás
Este es de mis libros, el que he escrito más visceralmente, con menos trabajo de planificación. Ha sido un libro más guiado por la intuición. Es cierto que la intuición no deja de ser un conocimiento que uno no tiene muy situado, pero ciertamente la intuición no viene de las musas, ¿no? Viene de haber escrito otros libros, de haber trabajado. Pero digamos que muy rápidamente entendí que tenía que haber una gran presencia del buceo y al principio no sabía por qué. Y digamos que la mayoría de los símbolos que luego fui trabajando en el libro fueron apareciendo mientras escribía. Creo que la primera vez que se me ocurrió que estuviera en relación con el buceo fue reviendo un clásico de los años 60, que es El Graduado, que me imagino que muchos habéis visto, la peli de Dustin Hoffman. Y en El Graduado hay mucha presencia de... aparece un chico que está un poco como aislado, que no sabe, desorientado, no sabe muy bien qué hacer con su vida. Y hay mucha presencia de agua, de piscinas, de acuarios. Cada vez que aparece él aislado de todos los demás, tiene detrás un acuario. Y el padre le regala un traje de buceo y cuando está harto de escuchar a los mayores, lo que hace es meterse en el fondo de la piscina y no escuchar a nadie. Y como el personaje también vivía esa desorientación, me parecía que el buceo tenía mucho que decir respecto al aislamiento, ¿no? Tú cuando bajas al agua dejas de oír, dejas de ver en gran medida, estás separado por completo del mundo y de su trajín. Y eso fue la primera razón que a mí me llevó a escoger el buceo, ¿no? Una profesión que te aislara, que te dejaras llevar por la corriente, porque he escogido crear un personaje bastante pasivo. Es un personaje que es resistente al paso del tiempo, pero digamos que se deja llevar, se ha dejado llevar a lo largo de la vida, como se deja llevar uno cuando se deja llevar por el agua. Pero claro, al mismo tiempo, esta es una novela de viajes en el tiempo, una novela de la posibilidad de regresar atrás, de cambiar los hechos, de recuperarse de un trauma. Y claro, rápidamente cuando uno piensa en el tiempo, pues te vienen ciertas metáforas. Claro, nosotros no sabemos lo que es el tiempo, necesitamos usar metáforas, imágenes para tratar de ilustrar el tiempo. Y si os fijáis, casi todas las imágenes que hemos acuñado del tiempo tienen que ver con algo que fluye, con algo que se va deslizando, ya sea arena en un reloj de arena, o agua en una clepsidra. Y en muchísimas imágenes clásicas, el tiempo aparece reflejado como un río, ¿no? Que viene desde el pasado hasta el futuro, hasta desembocar en el mar. Pero cuando yo leía sobre el tiempo y pensaba sobre él, me topé con una frase de un dramaturgo del principio del siglo XX, de Priestley, que estaba obsesionado con el tiempo y que de hecho él creía que los viajes en el tiempo eran posibles. Y en un momento decía una frase que yo deslicé en la novela, que dice, vale, si el tiempo es un río, entonces, ¿qué quiere decir sentarse en la orilla? ¿Qué ocurre cuando uno está fuera del fluir del tiempo? Esta es una frase que me hizo pensar y llegué más lejos y dije, vale, ¿y entonces qué es el mar? ¿Es la eternidad? ¿Es el no tiempo? ¿Es la muerte? ¿Qué diablos es el mar? Y claro, el buceador es aquel que se mueve a voluntad en todas las dimensiones, en el agua, en el mar, que puede bajar estratos, puede subirlos, puede dirigirse en la dirección que quiera. Y se me ocurrió que el buceador era, por tanto, una buena metáfora del viaje en el tiempo. Alguien que va a un lugar donde puede desandar los pasos o donde puede ir en cualquier dirección. Todos estos elementos se fueron configurando, por lo tanto, hacia que el buceo tenía que ser importante. También no doy muchos detalles que puedan servir de spoiler, porque esto es una cosa que ocurre en las primeras páginas de la novela, pero claro, la muerte de la hija tiene lugar en el agua. Y creo que no hay nada más terrible que perder a un hijo bajo tu tutela en un lugar en el que tú deberías ser un profesional, ¿no? Si se ahogara un hijo mío en el agua, pues poco se me podría pedir, porque yo de hecho tengo miedo al agua. La verdad es que no sería un buen buceador. Me hizo gracia porque cuando me documentaba para el libro estuve entrevistando a unos buceadores en Benidorm que estaban empeñados con que yo fuera a su escuela a hacer buceo. Y yo les decía, es que no va a ocurrir. Y digo, si es que casi a duras penas floto. Y me decían, bueno, pues si el submarinismo es precisamente no flotar. Y yo, ya, pero luego hay que subir, ¿no? Y yo no tenía muy claro el regreso. Entonces, claro, cuando tú pierdes un hijo en un lugar que es tu terreno de trabajo, es un lugar que tú deberías controlar perfectamente, me parece que acentuaba también la tragedia del personaje. Hablando de bucear, me gustaría preguntarte si has buceado mucho en la red también para documentarte, porque, bueno, cuando lean o si la han leído ya la novela, todos podréis ver cómo hay una gran presencia de todo lo que es el ciberespacio y cómo Daniel también encuentra en este lugar casi un espacio como el mar en el que desenvolverse y en el que encontrar un asidero, que en este caso es el medio para
volver al lugar antes del trauma, que es perder en este caso, perder a una hija. Entonces, ¿cómo ha sido esa documentación a través de la red? Porque se nota que hay algo fuerte, ¿no? Hay una gran inversión en todo lo que son los chats, los foros, donde hay muchos followers siguiendo a gente que tiene ideas muy extremas, otras menos extremas, como adeptos a través de la red. Bueno, está muy relacionado. De hecho, algo que no he dicho porque no me ha venido a la cabeza, es que otra de las metáforas del buceo era precisamente bucear en la red, ¿no? Hablamos de surfear la web o de navegar en Internet. Tenemos la sensación de que Internet es algo líquido, ¿no? Algo un poco... Y efectivamente, que también puedes dirigirte en cualquier dirección, en cualquier época. Y a mí me interesaba que tuviera presente Internet. Primero porque esta es una novela que transcurre en el siglo XXI y por lo tanto, pues Internet forma parte de nuestra vida. Le puede dar un tono un poco fantástico, pero es que nuestra realidad es así de fantástica. Recuerdo una frase de Agustín Fernández Mayo en una conferencia, algo que dio, que decía, claro, es que hoy día, si escribes una novela ambientada en 2020, donde no figure Internet como un punto importante, eso es hacer literatura fantástica. Es decir, es hacer literatura del siglo XIX, pero en el XXI. Entonces, para mí tenía que tener presencia. Pero es que al mismo tiempo, parte de esta novela me viene precisamente cuando escribo Mapa de Soledades. Uno de los capítulos, llamado Océano, exploro, entre otras cosas, la soledad que tiene lugar en la red, ¿no? Y las personas que buscan pequeños eslabones y pequeñas uniones y pequeños vínculos en la red porque no las encuentran en la vida real. Creo que Internet hoy juega ese papel, entre otros muchos. Internet tiene elementos muy positivos y nos sirve para comunicarnos rápido y gracias a eso podemos teletrabajar y podemos hacer muchas cosas. Bueno, para quien quiera teletrabajar, entendedme, no siempre es una ventaja. Pero digamos que hay grandes ventajas en Internet. ¿Qué sucede? Que también vivimos en una época, yo diría, de especial de desesperación y de especial falta de vínculos. Y muchas personas que se sienten solas, que se sienten desesperadas, encuentran en Internet un lugar en el que, bueno, de alguna manera establecer familias precarias, pero que están ahí, llegar a nuevas ideas que les permitan sostener, digamos, su triste vida, ¿no? Una vida en la que no hay verdaderos vínculos. Internet, por lo tanto, es también un océano por el que navegan gran parte de los bulos, de las mentiras, de las doctrinas absolutamente absurdas, conspiranoicas que muchas veces surgen. Es gracias a Internet que se difunden. Y veo que muchas personas llegan a esas ideas conspiranoicas a través, como digo, de esa soledad y de ese encuentro de un vínculo y de un calor en Internet. Entonces, claro, como Daniel lo que está buscando es alguien que le diga lo que quiere oír, lo que necesita oír es que existe un mecanismo para corregir los errores del pasado, pues da con un foro donde le cuentan exactamente eso. Y para mí ha sido muy divertido crear toda la religión, toda la filosofía que se está germinando en Internet, en muchos casos, en muchos foros, que sustituye un poco a la religión. Digamos que si antes teníamos esos predicadores que iban por el Far West contando sus interpretaciones de Cristo, ahora tenemos gente que desde un foro determinado, desde un hilo, pueden acabar creando auténticas visiones del mundo, a las que los desesperados pueden unirse. Entonces, sí, claro que he buscado algunos de estos foros, claro que me he informado, pero sobre todo lo que he hecho es reflexionar a partir de ellos y verlos como esa tabla de salvación, falsa tabla de salvación, porque te conduce a otra soledad, ¿no? Creo que paradójicamente estamos en un mundo más supersticioso que hace 40 años. Un mundo en el que yo creo que ciertas ideas que damos por establecidas están siendo horadadas, ¿no? Desde lugares que nos dicen que la Tierra es plana, o que la lejía cura el COVID, o que los aviones me están dejando infértil con sus estelas, o que un tipo de ideas que desafía la lógica y que paradójicamente muchas veces sostienen personas inteligentes que han entendido o creen que el escepticismo es una forma de inteligencia superior, ¿no? Yo cuando hablo con algunas de esas personas me dicen, es que tú eres gregario, tú tienes que pensar por ti mismo, tienes que buscar, tienes que desafiar todo lo que sabes. Y a mí me parecería bien si no fuera porque cuando uno desafía todo lo que sabe, tienes que acabar creyendo en algo. Y si desafías todo lo que sabes, vas a acabar creyendo en la primera tontería que te encuentres. Porque necesitas que haya un suelo
¿no? Para poder operar mentalmente. Entonces tienes a gente haciendo auténticas tesis doctorales partiendo de que la Tierra es plana. Con lo cual, a partir de ahí no hay mucho más que decir, ¿no? Es que ese escepticismo les ha llevado al absurdo, ¿no? Es como, bueno, yo puedo ser escéptico con mi gobierno, pero ¿por qué tú no eres escéptico con tu primo cuando te dice que el cambio climático existe? No existe. Ahí está el problema para mí. Y por eso era muy interesante, por lo menos en mi cabeza, que esto tuviera una presencia en la novela. ¿Y los videojuegos? Porque no sé si recuerdas, D.R. Williams, ¿no? D.R. Williams. Tiene una gran presencia porque ese videojuego y hablemos un poco también, porque el personaje encuentra ahí también una manera de salir de sí, ese bloqueo quizás emocional que tiene, también lo transmite luego en ese juego, ¿no? Que le lleva como a construir, también una reiteración, a tener que llegar hasta el final y sin volver al inicio. Sí. Bueno, creo que los videojuegos tienen un peso más o menos importante en nuestra sociedad y es cierto que no encuentro mucha presencia de videojuegos en las novelas actuales, y ya no digamos en las antiguas, casi inexistentes, ¿no? Y a mí me interesaba, primero porque los videojuegos nos pueden proveer otra manera de ver el mundo, otra manera de narrarlo. Y quizás ha sido sorprendente para muchos lectores. Es verdad que yo vengo de una literatura que generalmente está ambientada en otras épocas y por tanto con patrones un poco más clásicos. Aquí me apetecía jugar con otros elementos que... Y claro, los videojuegos, ciertos videojuegos al menos, D.R. Williams es un videojuego que existe, juegan con el patrón del bucle. Es decir, tú empiezas una partida, intentas ganarla y si pierdes tienes que volver a empezar, como si no ocurriera nada. Y tu personaje parece no recordar nada, ¿no? Tu personaje es un avatar que está ahí tratando de desarrollar la historia. Pero tú recuerdas todas las vidas pasadas de ese personaje. Y eso me resulta interesante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú repites una y otra vez? Y si tú como persona fueras un personaje en un videojuego, en cierto punto, ¿no? Que está volviendo una y otra vez. No se aleja mucho a la idea que podría tener Nietzsche del eterno retorno, por ejemplo. Y además, este videojuego tenía un papel particular, y es que es un juego muy difícil en el que tienes que hacer todas las cosas a un determinado modo, imitando perfectamente la partida perfecta, y si no lo logras, pierdes. Como mi personaje tiene la misma idea sobre volver atrás en el tiempo, y en parte la filosofía enloquecida que acaba siguiendo, lo que le dice es que si consigue repetir exactamente el día de la muerte de su hija no va a morir, o va a viajar atrás en el tiempo. Claro, este videojuego me daba un patrón estructural interesante porque es exactamente lo que tiene que hacer la persona, pero en la vida, mientras él juega este videojuego. Se dio además la casualidad de que era el videojuego al que yo jugaba cuando hacía la novela. Y ahí es cuando se me ocurre. Digo, es que esto que está haciendo mi personaje es lo mismo que yo estoy haciendo con mi ejército, ¿no? Es un juego de estrategia. Entonces fue una feliz coincidencia el ver tan reflejado lo que yo estaba contando en la novela en un videojuego. Y me parecía interesante. También los videojuegos son un lugar habitual de aislamiento de personas que o sea, entenderme, podemos jugar a videojuegos por muchos motivos, yo juego por diversión, pero a veces ves gente que está obsesionada con los videojuegos, quizás porque se sienten fracasados en la vida, ¿no? Y el videojuego es un espacio con unas reglas muy claras donde se permite, de alguna manera, vivir y se permite... en eso eres bueno, ¿no? Y en eso te puedes centrar. Todos estos elementos, de nuevo, hicieron que me pareciera que el videojuego era una estrategia interesante para narrar. Pero claro, admito que es desconcertante, sobre todo respecto a otros libros míos, porque estoy trayendo una serie de elementos que jamás habrían estado presentes en un libro mío. Y yo diría que lo más divertido de escribir es eso, que te descubres a ti mismo, que de alguna manera en cada libro puedes explorar partes de ti y partes de lo que todavía no eres tú, pero puedes llegar a ser. Precisamente, hablando del oficio de escribir y también, no sé si la escritura como memoria, una de las labores que tiene que hacer Daniel para poder recordar, bueno, no es tanto recordar, sino como volver antes de que su hija muera, ¿no? Volver a vivir precisamente ese momento. Y eso se fundamenta en la repetición, volver a ese momento y olvidar todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Es como un mantra, casi un mantra, sí, para que eso ocurra. Y pensaba leyéndolo si la escritura también puede moldear un poco el recuerdo, ¿no? O sea, Daniel está viviendo un duelo, pero un duelo que no solo le está haciendo sufrir, sino que casi al revés, le está haciendo ser apático, no poder expresarse, no poder sentir nada. Y de alguna manera esa repetición, ese indagar en el recuerdo, es su forma de desbloquear. Y no sé si la literatura tiene esa capacidad de rehacer lo que ha ocurrido en el pasado precisamente para vivirlo, habitarlo y poder continuar y seguir adelante. Yo creo que sí. A ver, para empezar te diría que cualquier ejercicio de memoria es un ejercicio de reconstrucción de la memoria.
Nosotros decimos que recordamos los hechos, pero en realidad los estamos reinventando todo el tiempo. Creo que si el ser humano no tuviera posibilidad de reinventar la memoria, la terapia tendría menos sentido, por ejemplo. Yo creo que una de las claves de la terapia es que tú acudes a terapia cuando hay algo que de alguna manera te impide sentir que tienes un relato de vida coherente. Porque si hay algo que es profundamente humano es contarse historias. Nosotros somos una historia que nos contamos. ¿Qué es nuestra identidad? Pues una historia. Yo me sitúo en un relato. Leí hace poco que creo que era cada 20 años todas las células de tu cuerpo ya han muerto y han sido sustituidas por otras. Es decir, técnicamente ahora mismo no hay ningún compuesto orgánico común con el Juan niño o el Juan adolescente. ¿Qué es lo que me sitúa como Juan? Bueno, me sitúa como Juan una continuidad narrativa. Un hecho de, bueno, pues yo me estoy contando una historia de mi infancia, de mi adolescencia y de mi presente. Cuando uno siente incoherencias o siente que ese relato de vida no le satisface, necesita contárselo de otra manera. Y creo que en parte la terapia es una especie de co-creación, ¿no? Te ayudan a reinventarte, a replantearte quién eres. Porque en parte, y esto lo podemos ver como algo negativo o nihilista, o lo podemos ver como algo positivo, en parte somos lo que decidimos que somos. Tenemos la capacidad de decidirnos, tenemos la capacidad de reescribirnos. Y la literatura en eso es un elemento básico, porque en aquellos que hacen autoficción, sin duda, pero incluso aquellos que trabajan, podemos decir, con la imaginación pura, si es que existe eso, al fin y al cabo estás hablando de ti, estás hablando de tus emociones, estás hablando de tu forma de ver el mundo. Y yo siempre que termino un libro he cambiado. El libro me ha cambiado. El libro es el camino a través del cual yo cambio. Y supongo que lo que todo escritor desea es que los lectores vivan cambios similares al leerlo. Creo que los libros que realmente nos llegan, nos tocan, son aquellos libros que uno no puede decir honestamente que sea el mismo al empezarlo que al terminarlo. Son libros que nos sacuden de tal manera que sentimos que algo en nosotros cambió, se metamorfoseó mientras leía. Entonces sí, claro, la literatura, en la medida en la que trabaja con las palabras, trabaja con la memoria, también con la memoria afectiva, trabaja con la visión del mundo, necesariamente te está cambiando. Y claro, creo que es una de las razones por las que yo escribo. A veces te plantean la escritura como, ¿qué querías decirle al lector? ¿Qué le quieres plantear? Si todo fuera plantearle algo al lector, y a eso se redujera la literatura, yo creo que nadie escribiría. Preferiríamos hacer microrelatos o anuncios, porque realmente es muy cansado hacer una novela. Y diría que es un fracaso necesitar 3 años para contarle al lector algo que ya sabes. Creo que más bien la escritura es el modo a través del cual el escritor sabe cosas distintas de las que sabía al empezar el libro. Y con un poco de suerte ese libro dejará una huella similar o distinta, pero igualmente duradera en el lector. Y cuando un libro no funciona, diría que es cuando un libro a lo mejor te ha cambiado a ti, pero no le cambia al lector. Irrumpe dentro de este duelo de Daniel, de repente como hay una brecha y parece algo de esperanza en lo que viene siendo el amor, ¿no? Y nos encontramos ante un dilema, el personaje ante un dilema que supongo que todos hemos vivido o todos hemos escuchado, y es si ante el duelo nos podemos permitir la esperanza. Es decir, si es posible que cuando un padre pierde una hija de repente se enamore, o si has perdido una hija y te has enamorado, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, ahí sí es cierto que la experiencia lectora nos hace plantearnos si realmente Daniel se permite amar o directamente lo que le está ocurriendo es que es el bloqueo emocional que tiene lo que le está haciendo volver y le está impidiendo seguir esa línea de luz. Si es él quien se lo impide o es como una convención externa lo que le está impidiendo amar y salir del trauma y del duelo. Claro, la paradoja es que ese invento que yo hago, ¿no? A través de un gurú de internet, de que la forma de viajar atrás en el tiempo es repetir de manera exacta lo que ya viviste, en cierto modo es una reproducción de lo que es el trauma. El trauma nos lleva una y otra vez a recordar lo mismo. Incluso no diría recordar. Cuando uno está verdaderamente traumado no recuerda, sino que revive, vuelve a vivir cosas que ya vivió. Eso es un trastorno de estrés postraumático, ¿no? El sentir que una y otra vez te has quedado clavado en un momento y a lo mejor en determinado momento incluso perder la noción de dónde estoy y volver a estar en el pasado. La paradoja es que aquí se convierte en algo supuestamente positivo, ¿no? Yo creo que el trauma nos lleva una y otra vez al mismo hecho porque sentimos que ahí hay un nudo, hay algo por resolver. Y con la memoria queremos resolverlo. Por supuesto es imposible. Lo que podemos es reconstruirlo, no podemos cambiarlo.
Entonces, claro, este revivir para el personaje es positivo y negativo al mismo tiempo, porque es la propia estructura del trauma, pero al mismo tiempo es la esperanza que él tiene. Y en este camino, ese personaje femenino que aparece, Natalia, no sabemos si es una ayuda o un obstáculo. Porque claro, una de las cosas que escucha a ese gurú es que claro, o sea, él plantea los viajes en el tiempo como algo puramente mental. Y dice que no es muy diferente de lo que le pasa a un ordenador cuando restauramos una versión anterior del sistema. No sé si conocéis esto, si tú tienes un virus o se ha estropeado el ordenador, tú puedes reiniciarlo en una época anterior. Tú le puedes pedir al ordenador que olvide todo lo que ha ocurrido más allá del año 21, por ejemplo, y que vuelva al 14 de abril de 2021. Y el ordenador puede hacer eso. Puede olvidar todo lo anterior y vuelve a estar en el tiempo mental de la máquina, entendedme, en el que estaba hace 5 años. Lo que plantea este hombre es, con la mente es igual. Lo que sucede es que es muy difícil, porque nosotros recordamos muchas cosas, es muy difícil borrar. Pero lo que plantea es, si tú fueras capaz de olvidar todo lo que ha sucedido después de un momento dado, y pudieras recuperar exactamente la conciencia que tú tenías en ese momento dado, y además te pilla haciendo lo mismo que estabas haciendo, entonces, como un ordenador se restaura, tú te restaurarías a su vez. Entonces, claro, él está, bueno, muy descreído, pero poco a poco, por desesperación, empieza a pensar, bueno, ¿y si esto fuera así? ¿Por qué no probarlo? Pero claro, él ha conocido a una mujer después de la muerte de su hija. Esa mujer, por un lado, es un apoyo, un bálsamo, podríamos decir. Por otro lado, si él sigue enamorado de ella, sería un obstáculo, porque él la ha conocido después. Él no puede tener recuerdos de ella. Si tiene recuerdos de ella es porque no ha viajado en el tiempo. Entonces, creo que el personaje de Natalia juega ese papel, por un lado, de ser el obstáculo dramático. Al mismo tiempo, yo creo que el lector lo que quiere es que acabe con Natalia, ¿no? Que haya ahí algún tipo de unión. Y al mismo tiempo plantea ese tema moral, ¿no? Que yo creo que no es porque pasa mucho. Cuando uno está triste por una pérdida y de repente te ríes y te sientes mal por reírte, es como yo no debería estar feliz. Pero por otro lado, ¿qué querrían nuestros seres queridos sino precisamente que fuéramos felices sin ellos? Pero hay algo en nosotros que nos dice que nos está negado la felicidad. Que seguir viviendo después de la muerte de un ser querido es precisamente subrayar el hecho de que él está muerto y tú vivo. Y sentimos que tenemos que acompañar al muerto en su muerte. Tenemos que morir un poco con él. Bueno, me parecía que era un dilema interesante, no sé si decir ético, pero que se le plantea al personaje, por el cual el personaje de Natalia para mí era muy importante para jugar ese papel. Sí, y otro personaje que creo que es muy importante, aunque quizás no tiene un papel tan activo como el de Natalia, es el de Mario, ¿no? Antes hablabas de tus otras novelas y que quizás sí es cierto que esta tiene un corte un poco distinto, unos elementos que se salen de lo que has hecho anteriormente, pero sigue veo unos temas comunes, ¿no? Una preocupación por el tiempo, por la soledad, el duelo que hemos hablado y también la amistad, como desde el cielo de Lima, Mapa de Soledad, se habla también mucho de la amistad, de la compañía y precisamente aquí con lo que nos encontramos es con una amistad de la adolescencia, más bien una adolescencia de la última etapa, que quizás nunca llega a ser íntima, pero que precisamente es lo único que tiene para agarrarse en Benidorm, no tiene nada más. Y también se presenta aquí otro tipo de dilema, ¿no? Como realmente son amigos, realmente se están apoyando, realmente le da algún consejo que le sirva, ¿por qué sigue teniendo ese lazo con Mario si no utiliza nada de lo que le dice? O sea, el mayor de los consejos que le da es que mire el gol de Iniesta muchas veces para que se le quite la pena de su hija que acaba de morir, ¿no? Entonces, sí recordaba sí me venía a la cabeza, ¿no? Todo este tema común con otras de tus novelas. Y cómo andabas en este tipo de relaciones de amistad que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta qué punto nos está uniendo? ¿Hasta qué punto estamos interesados o esta amistad nos está dando algo? A ver, yo es que creo que la amistad es uno de los temas de nuestro tiempo. Creo que estamos en un momento de, bueno, cuestionar un poco el amor romántico como ideal y plantearnos esos otros vínculos afectivos que es la amistad. Pero también creo que desde este lugar ensalzador de la amistad, a veces no estamos hablando de esas amistades que muchas veces existen, sobre todo entre varones, que no se sabe muy bien lo que son más bien compañía, pero que donde no hay un verdadero intercambio de emociones. Por supuesto, hay varones de todo tipo y Dios me libre de hacer un juicio sobre las amistades de cada uno.
Pero sí puedo decir que, por mi experiencia en general, los varones tendemos a tener relaciones donde se comprometen menos las emociones. Donde, o sea, hay relaciones que están más basadas en hacer cosas juntos y en recordar viejos tiempos y en una especie de solidaridad fraterna de, sí, tío, a mí mi mujer también me dice no sé qué, pero amigos que pese a igual llevar 20 años quedando para tomar una cerveza, no se han contado cosas básicas. O sea, amigos que de repente se divorcian y te enteras porque te lo dicen, y tú no me habías hablado de ningún problema. O, no sé, personas que tú en algún momento necesitas un apoyo y resulta que no son capaces de identificarlo. Esto es menos habitual en las amistades entre mujeres. No digo que habrá amistades entre mujeres que tampoco comprometan lo emocional, pero entre varones me parece particularmente claro. Y uno de los temas que fue emergiendo en el libro es precisamente, esa condición del varón que muchas veces se impide sentir las emociones, o que ni siquiera las identifica. Hombres que no lloran, que no son capaces de verbalizar lo que les pasa, y que cuando buscan apoyo lo encuentran con personas como ellos, es decir, personas que en principio se sienten incómodas ante las expresiones emocionales, y que si se dan un abrazo es como separado y dando 3 palmadas para mostrar que, bueno, ya acaba el abrazo, ¿no? Pero me interesaba hablar de esto sin ridiculizarlo, sin parodiarlo y sin criticarlo. Es decir, a mí no me parecen las mejores amistades posibles, no nos vamos a engañar. Pero no dudo que muchas veces sean auténticas esas amistades en el sentido de que esas personas pueden querernos y puede que nosotros las queramos a ellas. Simplemente no lo saben hacer mejor. Y creo que una de las tragedias de esa división que hemos tenido tradicional de los sexos ya no es solo la situación de minusvalía que ha tenido la mujer respecto al varón, sino que los propios varones se han condenado a sí mismos a una limitación en su expresión emocional, tienes que aparecer siempre como un hombre fuerte, activo, dominante, ejecutivo, y pareciera que expresar tus emociones es regodearte en el dolor y tienes que seguir hacia adelante. Entonces Daniel es un hombre, en ese sentido, prototípico, que tiene amigos prototípicos, que prefieren hablar del gol de Iniesta. Por cierto, esto no es del todo ficcional. Tengo un amigo que, si se encuentra mal, ve el gol de Iniesta. Dice que las cosas mejoran, no lo sé. Entonces me interesaba hablar de esto, pero al mismo tiempo hablar con cariño, porque el personaje de Mario puede ser ridículo en cierto sentido, pero no nos cabe duda de que él quiere a Daniel. Incluso de que Daniel quiere a Mario, aunque está todo el rato de, bueno, en realidad no es tan amigo, pero es la única persona en la que se apoya finalmente, ¿no? Entonces no sé, es un tema que me interesa tratar, pero insisto, sin la parodia, sin los hombres no saben relacionarse. Bueno, puede ser que en buena medida no sepamos relacionarnos bien. Entonces lo que yo quería era retratarlo, pero no tanto condenarlo, sino mostrar las problemáticas emocionales que surgen cuando uno no se quiere reconocer a sí mismo sus propias emociones. Porque si tú no tienes lenguaje para nombrar tus emociones, tampoco tienes lenguaje para pensarlas. Y eso lo que ocurre es que se acaban convirtiendo en un problema interno, que tiene que ser atajado y que es muy difícil de resolver. Me interesa mucho esto último que has dicho, que no había pensado preguntártelo, pero sí creo que es interesante, y es, ya que hemos hablado del ciberespacio, hemos hablado de las redes, y ahora hablabas de la necesidad de darle nombre a lo que se siente para saber qué es lo que se siente y saber gestionarlo. Me gustaría preguntarte cómo crees que que está influyendo en este espacio sentimental, emotivo, en la gestión, toda la irrupción dentro del ciberespacio con la inteligencia artificial, que es nuevo psicólogo, que a la vez el contenido que nos da como respuesta es un contenido sintácticamente muy, muy limitado, muy, muy pobre, y que a la vez hace que tengamos un autoconocimiento quizás menos profundo, ¿no? Sí, el problema de la inteligencia artificial, que es maravillosa por otro lado. Yo uso inteligencia artificial para muchas cosas. No para escribir, porque escribe muy mal, pero sí para pensar. Yo cada vez que tengo alguna idea de novela o algo, yo le pregunto a ChatGPT qué opina y que me dé bibliografía. Y qué final se le ocurriría. Y dice a veces cosas que no tienen mucho sentido, pero a veces da con hilos interesantes. He dicho más de una vez que para mí la inteligencia artificial, no sé, ChatGPT, es como tener un amigo muy listo pero que está un poco loco. Y que de vez en cuando te dice cosas que no debes escuchar, pero que... Y hasta te diría que para hacer una pregunta emocional, una pregunta incluso terapéutica, a mí no me parece una tontería preguntarle a ChatGPT. El problema es guiarse por ChatGPT. O sea, que ChatGPT sea tu respuesta emocional al mundo.
Pero en cualquier caso te diría que casi me preocupa menos la pobreza emocional de ChatGPT y más la pobreza de cierto lenguaje terapéutico que se está implantando entre humanos, por el cual tenemos cada vez una visión más pobre del mundo, en la cual las personas se dividen en tóxicas o vitaminas, y si preguntarnos, además nunca he oído a nadie preguntarse si es tóxico él, siempre es una cosa que tú miras hacia los demás, y sin entender que puede que haya relaciones tóxicas, o sea, claro que habrá personas que sean venenosas en general para un psicópata, es venenoso para todo el mundo. Y al mismo tiempo habrá personas que puedan ser venenosas en determinados contextos. Porque yo creo más en el papel de la relación tóxica más que en el de la persona tóxica. Pero el problema es que todos estamos entendiendo en nuestros psicólogos que el discurso es priorízate, piensa en ti, pon tus límites, si no te apetece no lo hagas, no te sacrifiques por los demás. Pero al final es un discurso neoliberal, donde tú eres el cliente y el mundo es el negocio que te tiene que brindar lo que tú le pides, ¿no? Y da la casualidad de que todo el mundo habla de los demás en ese término, ¿no? No, es que me ha dicho mi psicóloga que tengo que poner límites porque todo el mundo lo que quiere es aprovecharse. Y el cortisol, ¿no? Lo del cortisol, que sube el cortisol. No, o estoy disociado también, ¿no? Hay una serie de lenguajes clínicos que se están implantando. Y claro, el problema que surge ahí es, si todo el mundo lo ve igual, claro, tampoco el otro se va a sacrificar por ti. Y tú también eres un mero obstáculo o una mera mercancía para el otro. Esa implantación de ese lenguaje terapéutico me parece muy peligrosa, porque nos lleva a la infelicidad en realidad. Ya no solo es que maltratamos a los que nos rodean, es que nos lleva a la infelicidad en la medida en la que nos visualizamos como los únicos sujetos y todo lo demás es objeto. Y entonces eso casi me preocupa más que ChatGPT. Que bueno, pues sí, habrá gente que se guía porque ChatGPT es muy complaciente, pero muchos terapeutas son complacientes también. Y a lo mejor habría que decirle a ciertos pacientes, pues mira, yo creo que eres el tóxico de tu relación. Háztelo mirar, ¿no? Por supuesto, esto no es algo contra la terapia. Yo voy a terapia, por ejemplo. Lo que sí creo es que la terapia puede ser peligrosa si es mal entendida. Terapia de por sí no es bueno. Depende de qué terapia, depende de qué momento, depende de cómo la interpretes y depende de para qué la uses. ¿Crees que inventamos la felicidad del pasado para sobrevivir en la infelicidad del presente? Esto lo dice el narrador de la novela en un momento, ¿no? No es que ya me han puesto aquí Jesús Quintero. Es una pregunta muy Quintero. Pero es muy Bárcena también. A ver, yo lo que creo es que la felicidad es una idea, un propósito que no puede sobrevivir en el presente. Tiene que sobrevivir siempre en el pasado o en el futuro. Es decir, uno lo ve como un horizonte al que tender o como un lugar del que se procede. Creo que cuando pasa el tiempo de un momento que tú considerabas bien, bueno, ni tan mal, lo normal es verlo como un momento feliz posteriormente. Y que es una de las trampas que nos hace la memoria. El creer, no, pero entonces sí que era feliz, claro, pero estás recordando lo bueno, no estás recordando lo malo. No estás recordando la ansiedad por las cosas que todavía no te habían llegado. Yo vi muy claramente esto hace unos años. Cuando yo tenía 25 años me dieron una beca en México para escribir. Yo no tenía ningún libro publicado, estaba un poco ahí, estaba muy angustiado de si yo podría dedicarme a la literatura o no, y me preocupaba muchísimo. Y fue una época dura, mi vida en México. Lo pasé bien, por otro lado, conocí mucha gente, aprendí muchas cosas que luego me sirvieron para escribir, pero fue una época dura. El caso es que hace 3 o 4 años fui a México de promoción y me encontré teniendo una nostalgia enorme paseando por esas calles de ese lugar donde yo no había sido feliz en absoluto. Pero de repente me parecía muy bonito esos momentos donde estaba a punto de convertirme en escritor, todo el mundo estaba, era una potencia por descubrir. Digo, claro, si yo le hubiera dicho a Juan de ese tiempo, no te preocupes, que luego publicarás este libro, pues a lo mejor habría sido feliz, pero el caso es que no fue así como ocurrió. Creo que estamos todo el rato reinventando el pasado. Y en ese sentido nos ponemos unos parámetros de felicidad que son imposibles. Porque cogemos lo mejor del pasado y eliminamos lo malo. Y decimos, mi futuro tiene que ser como mínimo como esto. Pero es que esto nunca ocurrió. Esto es algo que está solo en tu cabeza. Y que en parte llegas a esa conclusión a través de tus certidumbres de hoy. Y esto es lo que creo que hay que saber decir, bueno,
a lo mejor no fui tan feliz en ese momento. Por eso yo creo que hay gente que escribe un diario, ¿no? Para quejarse y luego decir, no, pues me quejaba mucho. Había una... estoy recordando ahora, que, no sé si es la segunda película que hacen sobre los paneros, después de tantos años. Sí. Hay un inicio por ahí de Michi Panero, precisamente tratando este tema de la memoria como invención bastante duro, pero muy gracioso a la vez. Esta es una de las cosas que le pasa a Daniel, ¿no? Cuando él tiene que recordar para volver a... Bueno, sí, tiene que rehacer el pasado para volver al pasado, mejor que recordar. Una de las cosas que le ocurre es que cuando tiene que ir con su hija en el coche, por ejemplo, o tiene que emular que va con su hija en el coche porque su hija ha muerto, tiene que recordar que él no estaba feliz. O sea, realmente él no estaba feliz en ese momento, ¿no? Claro. Sí, hay un momento de la novela, porque una cosa que no hemos dicho, que me parece que también da sentido al personaje de Natalia, es que, entre otras cosas, él se fija en Natalia porque Natalia es la última persona que le ve con su hija. Entonces, cuando finalmente comienza una relación con ella cree que tiene una hija. Y él no le quita esa ilusión. Él, cuando está con ella, le habla de, sí, mi hija es que ahora no está, pero tengo una hija. Ella le permite, de alguna manera, sentir que la hija sigue viva. Y claro, hay un momento en esa primera conversación que le dice ella, no, cuando te vi me fijé en ti, en aquel coche, ¿y cómo te parecí? ¿Te parecí feliz? Y dice ella, no, la verdad es que me pareciste un hombre triste. Y que para él es un descubrimiento, es como, pero si yo estaba con mi hija, ¿cómo podía estar triste? Pero claro, que cuando tu hija está viva, pues tu problema no es tu hija, tu problema es otra cosa. Estamos siempre, de alguna manera, situando la infelicidad en el lugar más propicio. Entonces algo que te dice, yo que sé, alguien pierde una pierna y empiezas a pensar, no, si es que ya hay tal alegría en caminar hacia un bar. Claro, yo ahora mismo camino como quien, no sé, como quien hace una labor, pero evidentemente si careciera de piernas, caminar sería un sueño. Pero no puede ser un sueño caminar para quien camina. Y ese es el problema. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Tengo el reloj fatal de ver qué hora es. Estamos a 12. Y 12. Ah, vale, genial. ¿Qué te parece si leemos un fragmento de la novela? Vale, muy bien. ¿Tiene alguno? Pues quizás el inicio, por no complicarnos, a ver qué opinan. Ahora está donde os leo. Vale, vamos a leer la primera página. Ya veréis que aquí ya está el tema de la repetición desde el primer momento. Teresa cumple años 2 veces cada año. En Madrid y en Benidorm. Con mamá y con papá. En abril y en abril. El orden es siempre el mismo. Primero en Madrid. Primero con mamá. Primero el día 3 de abril. Su verdadero cumpleaños. Porque las cosas solo pueden ser verdaderas una vez. El resto es repetición. Y al padre, a Daniel, siempre le toca celebrar esa repetición. Un cumpleaños que nunca transcurre en la ciudad de la niña. Nunca con sus amigas. Nunca el 3 de abril. Este año será el día 13, sábado. Una fecha de mentira. Lo sabe Daniel, y sentada en el asiento de copiloto, lo sabe también Teresa, que guarda un silencio solemne mientras el coche arranca y la puerta del garaje se va elevando poco a poco. Una expresión adulta. Una mirada que no le pertenece a ella, sino a su madre. Al menos eso piensa Daniel. De un tiempo a esta parte, siente que el rostro de su hija se ha ido poblando de gestos heredados, gestos que siempre pertenecen a Patricia y que por eso ama y rechaza al mismo tiempo. El cuerpo de la niña, como el campo de una batalla perdida de antemano, en el que no puede reconocer nada propio salvo la derrota. Qué interesante también cómo aparecen en el libro los hijos de padres divorciados, ¿no? Hay un momento en el que escribe el narrador, dice algo así como que el hijo de un padre divorciado o cuando tiene 12 años o parece que tiene 22 o parece que tiene 7, ¿no? Que nunca se mantienen como en su edad propia. Esto tiene que ver también, ¿no? con la carga de responsabilidades que aparece en el libro, ¿no? De cómo las diferencias entre los adultos muchas veces la cargan los niños. En el caso de Teresa, una niña de 12 años, pero que tiene respuestas como de mejores que yo, vamos. O sea, también esa carga, ¿no? Esa situación, ese estar entre dos ciudades, a caballo, en dos mundos, en dos familias, hace que los niños su tiempo pase de manera distinta. Y quizás ahora, más que nunca, hay más familias distintas, con padres divorciados, y que esto, pues, claramente afecta a los niños y cómo viven el tiempo. Creo que es interesante explorar
ese tipo de familias, ¿no? Que no es que sean nuevas, pero que se han multiplicado. Yo no soy padre, pero evidentemente tengo ojos, tengo gente que me rodea, me puedo poner en la piel de esos niños o de esos adultos. Yo creo que un escritor es el que hace eso, ponerse en la piel. Lo digo porque a veces me pasan entrevistas que me insisten mucho, pero tú no eres padre, ¿y cómo lo has hecho? Pues escribiendo, ¿no? La escritura es imaginación también, afortunadamente. No solo puede uno escribir de lo que es o de lo que fue. Y claro, sí he percibido eso, que a veces cuando dos adultos se pelean o dos adultos se separan y el niño puede quedar como en una especie de terreno limítrofe entre ambos, a veces hay padres que de alguna manera lo que hacen es sobreproteger al niño, y en ese sentido el niño queda como una especie de pequeño tirano que sabe que puede tirar de ambos y que de alguna manera se convierte en el gran rey de la relación, lo cual te empequeñece en edad. O puede ocurrir que ante una situación en la que se te trata más como un adulto, porque bueno, la vida es complicada y tú tienes que estar con papá y mamá y tú tienes que estar al cargo de las emociones de ambos, pues ya sabes que a lo mejor no tienes que hablar de la nueva novia de papá a mamá, y que si mamá te dice no sé qué, gestionas que le dices a papá y que no. Es decir, que ahí se te está sobrecargando de responsabilidades de adulto, y ahí hay como un crecimiento más rápido. Me imagino que haya también, por supuesto, niños que tienen un crecimiento absolutamente normal, no digo ni en el buen ni en el mal sentido, sino estadísticamente normal. Pero me interesaba hablar de eso, ¿no? Teresa es una de esas niñas que sí se ha sobrecargado con responsabilidades de adulto, y que en cierto modo es más adulto que sus adultos, ¿no? Que los adultos de su vida. Estoy recordando otro momento en el libro en el que se escribe algo así como que no somos adictos a aquello en lo que pensamos, sino a aquello que sentimos. Y creo que es en relación con... Bueno, Daniel fuma muchísimo, o sea, ya lo veréis en el libro, desde que ha muerto su hija ha vuelto a fumar, ¿no? Ha retomado ese hábito, y como una adicción como constante y muy grave. Y me interesaba eso, ¿no? Esa manera que tenemos de relacionarnos con aquello que nos obsesiona, no tanto como en el pensamiento, nos obsesiona a nivel adictivo, no tanto como con el pensamiento, sino con el sentir, ¿no? Como ese estado en el que necesitamos de ello, y hay algo somático en el cuerpo, ¿no? Que te lo... Bueno, en el caso del tabaco es más evidente porque el nivel de nicotina te pide el cuerpo, pero también con las relaciones, hablamos de Natalia, con cualquier tipo de casi obsesión, ¿no? Sí, de hecho es que creo que no pocas veces las adicciones son particularmente habituales en personas que tienen una cierta escisión entre lo mental y lo corporal, ¿no? Quizás por eso aparece tan asociado el cigarro a la figura del intelectual, porque creo que a veces son personas que están demasiado viviendo en su cabeza, y el cigarro es algo que te reconcilia con tu cuerpo, es algo que tiene que ver con una pose, que tiene que ver con un gesto, con un rito, que tiene que ver también con ingerir algo sin ingerirlo del todo, ¿no? Y creo que el cigarro, aparte de, bueno, en general, yo fumo intermitentemente, a veces fumo, a veces no. Mis personajes fuman siempre que se puede, porque da muchos gestos, ¿no? Es muy divertido cuando tienes a alguien fumando. Cuando no fuman tus personajes no sabes qué ponerles a hacer cuando hablan. Cuando están fumando, pues se lo entiendes, se lo preparas. Ya si se lo lían, como aquí, pues vamos, tengo una provisión de gestos para hasta la muerte. Pero era interesante porque también el cigarro me permitía la posibilidad de, claro, él, entre otras cosas, tiene que dejar de fumar, porque cuando su hija vivía ya no fumaba. Por lo tanto, si ha vuelto a fumar después de su muerte, su primer paso es volver a dejar de fumar. Que bueno, mejor razón que esa no puede haber, ¿no? Si recuperas a tu hija por dejar de fumar, creo que hasta yo dejaría de fumar. Bueno, estos son los darlings de los que habla John, no recuerdo el 1419, ¿no? John 1419 es el gurú ¿es Reddit? Reddit, ¿no? El gurú de Reddit, que indica cómo se puede volver al pasado con el absoluto poder de la conciencia, sin máquinas, ni coches, ni nada, solo con la conciencia. Bueno, Juan, pues hemos hablado de la memoria, hemos hablado de Abrir o Nunca, y espero que dentro de muy poco, cuando vengas a presentar la próxima novela, la memoria nos diga que hemos pasado muy buen rato hoy, no tengamos que inventar nada. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Gracias. Ahora me traen bolígrafo que... Perdona. Un momento.